Llegamos a las 10 de la mañana de Misiones, viajamos toda la noche, salí a las 10 de la noche, llegamos a las 10 de la mañana. Lo dejé a Mario en la casa, pero bueno, se atrasa con los trabajos, así que estará en ese asunto, ¿no? Oramos por él y gracias al Señor Dios nos llevó guardado, nos trajo guardado, así que gracias por las oraciones que los hermanos han estado. Nosotros estábamos orando allá también. Y bueno, ore por la hijita de Manuel. La trasladaron a Posada, muy complicada. Y allí en el Dorado, donde estaba, no hay elemento, así que la llevaron a Posada. Y oración por la hermana Marta, que también tuve noticia que está internada. Así que también oramos por ella, que Dios le liberte, le sane. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que podemos reunirnos una oportunidad más para estar compartiendo estos estudios de la palabra. Te pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo, que tú nos guíe, tome control, la preeminencia en este tiempo, Señor, que estaremos ocupando en la palabra. Te pedimos la bendición, Señor, para esta clase y para la clase del pastor Pablo. También oramos por hermana Marta, que tú le levantes, le sane, que pueda salir de ese hospital. Y por esta bebé también, Señor, allí donde se encuentra, coloca tu mano para libertarle, guía a los médicos, los enfermeros que le han de tratar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, damos gracias a Dios, tome su asiento. Estamos con bibliología, ya entregamos el segundo cuestionario que está en la página 9, así que saludando a los alumnos de las redes, no queríamos suspender esta clase, ¿no? Ya tuvimos que modificar la semana pasada, pasando al viernes, así que no queríamos hacer lo mismo esta semana. Así que estamos una oportunidad más. Bienvenidos todos los amigos de las redes. Bueno, comuníquese con la hermana Nancy. Tiene un grupo de WhatsApp y también está con Facebook para mandar el material, mandar los cuestionarios. Los cuestionarios se corrigen, le manda la clasificación de regreso, ¿no? Así que haga, para armar su carpeta, comuníquese con la hermana Nancy. Los que no han recibido el material, también hágaselo saber a la hermana para que le haga llegar el material, ¿no? Algunos no contestan, ¿no? Se le manda y no sabemos si recibió o no recibió. Entonces, por favor, comunique si recibió o no, o si está faltando el material. Ya tenemos casi 10 páginas de por lo menos la materia mía, y también creo que Pablo anda por ahí con varias páginas y también cuestionario. Bien, hemos pasado todo lo que tiene que ver con la veracidad, la autenticidad de las Escrituras, ¿no? Eso lo hemos visto en las clases anteriores. Todo el material está en las páginas, los textos también. Y ahora vamos a entrar un poquito en la existencia de Dios. Lo puse ahí en el pizarrón. Vamos a considerar un poquito esto. La existencia de Dios, ¿no? Está dada en las Escrituras como un hecho que no necesita ningún argumento para establecerla o probarla, ¿no? Las Escrituras dan por sentado la existencia de Dios. De este modo, nuestro principal argumento, fundamento para la creencia de la realidad de Dios se halla dentro de las páginas de la Biblia. La Biblia, por lo tanto, no está dirigida al ateo ni al agnóstico, que niega la posibilidad de saber que hay un Dios. El ateo no cree, dice no creer en nada. Y el agnóstico es aquel que niega la posibilidad de que se pueda conocer. Si es que hay un Dios, niega la posibilidad de conocer a ese Dios. Eso se llama agnostismo, ¿no? Y tampoco tiene valor la Escritura para el infiel que rechaza la revelación de Dios
y como consecuencia al Dios de la revelación, ¿no? Es decir, que la Biblia está así en las manos de los eruditos, de los universitarios, de las autoridades. En casi todo despacho de gobierno hay una Biblia, incluso en la Casa Rosada, en el Salón Presidencial, en la Secretaría, en los ministerios, casi todo lado hay una Biblia. Usted mismo habrá visto en los noticieros cuando asume allí una autoridad, jura por la Biblia, ¿no? Poniendo la mano sobre la Biblia. Pero el tema es leerla, entenderla, aceptarla, reconocerla como palabra de Dios. Y detenerla a esto hay un abismo, ¿no? Yo las pocas veces que he tenido contacto con las autoridades, ellos mismos me han mostrado la Biblia, algunos me han preguntado si es la Biblia que nosotros tenemos y la tenían por ahí en algún estante con otra cantidad de libros. Es lo mismo que las religiones, ¿no? Todas las religiones tienen una Biblia, la Iglesia Católica incluso. He hablado con sacerdotes y sin llevar mi Biblia, y el sacerdote trajo de su biblioteca la Sagrada Biblia Católica, ¿no? Que difiere, pero difiere porque tiene libros que ya hemos visto agregados, que son libros apócrifos no canónicos, los tiene agregados en su Biblia. Pero dicen los expertos que la versión católica de los libros que coinciden con los nuestros, que los tienen a todos, ¿no? Esa versión católica es una de las más exactas que hay, ¿no? La traducción católica. Es decir, que hay que desechar los libros que se consideran apócrifos, ¿no? Eso lo desechamos de ya le digo, si usted los lee va a encontrar cosas ridículas, va a encontrar cosas místicas, va a encontrar muchas contradicciones a la doctrina, a las enseñanzas. Yo se lo dije antes porque aprueban el suicidio, están a favor de la guerra santa, de repente aprueban el adulterio, la mentira. Bueno, todas estas cosas, además de las historias mitológicas que encierra, ¿no? Por eso se rechazaron. La Iglesia Católica los incluyó. Entonces, pero no hay que desechar la Biblia porque los libros que ellos tienen coincidentes con los nuestros son exactamente como los nuestros, ¿no? Son una buena versión. Y yo he utilizado una Biblia católica para hablar con un sacerdote católico porque no llevé la mía y utilicé la Biblia católica y es exactamente como la nuestra, ¿no? Así que vamos a esto, ¿no? Que la Biblia está en todas partes, hasta en las religiones, ¿no? Hasta los brujos suelen usar la Biblia para hacer conjuros, para hacer ataduras, utilizan la Biblia. Los satanistas utilizan la Biblia. Los guerrilleros en Centroamérica han producido una Biblia terrorista o guerrillera, donde Cristo lo presentan como un revolucionario, con barba, vestido con, ¿no es cierto?, un equipo de soldado, ¿no? Como si fuera un soldado de la selva, de esos guerrilleros que hay por Centroamérica. Y se llama la Biblia de los guerrilleros. Los homosexuales tienen una Biblia también. La iglesia homosexual tiene una Biblia. Es decir, que la Biblia está en todos lados. El tema es reconocerla, poner por obra sus enseñanzas. Yo he conocido en algunas congregaciones donde cuando hay un atormentado, el pastor o el predicador le pone la Biblia en la cabeza, ¿no? Y algunos otros creyentes, cuando van a dormir, abren la Biblia, la ponen en la mesa de noche, en el Salmo 91, para ser protegido a la noche de las pesadillas. Y esto es papel y tinta y cartón para la tapa, ¿no? No tiene ninguna cosa mágica. Ahora, sí, el que guarda esa palabra, el que hace esa palabra, el diablo le respeta y le tiene temor, ¿no? Al que hace la palabra, pero no porque el libro vaya a tener algo mágico, algo místico. El libro es un libro más
que contiene la palabra de Dios, ¿no? Pero papel y tinta, ¿no? Algunos no quieren marcar la Biblia, la tienen, ¿no es cierto? Que no quieren hacer. Si usted mira mi Biblia, se espanta, ¿no? Porque es un espanto mi Biblia, ¿no? Ya la he reemplazado 4 o 5 porque a lo último se deshoja. No tenga temor de tomar apuntes, anotarlos allí por los márgenes, ¿no? Porque, vuelvo a decir, es papel y tinta, ¿no? Ahora, el que entiende y guarda esa palabra, ahí es donde hay efecto espiritual, ¿no? Bien, seguimos. Decíamos que la Biblia no fue hecha para los incrédulos, para los ateos, para los agnósticos, ¿no? Sino que ellos rechazan y las autoridades mismas, ¿no? Tienen la Biblia como un objeto de adoración, como algo sagrado, pero no le dan valor al contenido, ¿no? Ni siquiera, y si la han leído no la han entendido, y la mayoría ni siquiera la ha leído, ¿no? Entonces, el libro no es, sí, tenemos cierta reverencia porque contiene la palabra de Dios, pero es un libro. Bien. El ateo rechaza la idea de Dios por el hecho de que no lo puede descubrir en el universo material. Pero Dios, siendo espíritu, no pertenece a la categoría de la materia. No le va a descubrir nunca en el universo material, porque Dios no pertenece a esa dimensión. Por eso no se lo puede descubrir por medio de investigación meramente natural o material. Se le puede descubrir a Dios arqueológicamente, no sé, históricamente, ¿no es cierto?, investigando el universo, la creación. No se le puede porque el Señor es de una dimensión espiritual. Dios pertenece a una dimensión espiritual, no al mundo material. Él creó el mundo material, pero Él no va a ser encontrado en la materia, ¿no? ni en la naturaleza. El agnóstico o el agnosticismo deriva de la forma negativa griega que significa sin, del término griego, yo se lo puse ahí, gimnosco, ¿no? Que significa sin saber, ¿no? Ese término, de donde se deriva la palabra agnóstico, resume algo que no se puede conocer. El agnóstico quizás acepta la existencia de un poder soberano o un ser supremo, pero él cree que no hay forma de que el hombre lo conozca, ¿no? No hay manera que el ser humano tenga conocimiento de ese Dios. Por eso se le dice agnóstico. La infidelidad rechaza en forma irracional cualquier posibilidad de revelación divina, ya que es evidente para cualquier mente imparcial que el Dios de la naturaleza es también el Dios de la revelación, por el hecho de que muchas pruebas de parte de la primera se pueden ofrecer a favor de la otra. El Dios de la naturaleza es lógico que sea el Dios de la revelación, ¿no? Habíamos dicho que uno de los mensajes de Dios para el ser humano es la creación, la naturaleza toda, ¿no? Eso habla, Romano dice, ¿no?, que incluso aquel hombre que nunca se le predicó, no aprendió a leer, quizás un nativo, un indígena en medio de la selva, que nunca tuvo un libro y nunca nadie le habló de Dios, dice que Pablo escribiendo a los romanos, no tiene excusa, porque las cosas creadas le hablan de un creador, de un poder supremo, que él lo llamará el Santo Espíritu, el Padre de las estrellas, como le llame, pero lo que él disfruta de cazando, pescando, sembrando, viendo la semilla que crece, ¿no es cierto?, la lluvia que rega sus sembrados, sus cultivos, todo eso le habla de una fuerza superior. Y él en su ignorancia, ese indígena,
tendría que reverenciar, ¿no?, esa fuerza superior y no adorar un árbol, un murciélago, un gato, ¿no?, o a veces un chamán que tienen allí en medio de la tribu, ¿no?, y adoran a las criaturas en vez del Creador. Se lo dice Romano, ¿no? Entonces entran en una mente entenebrecida. Pero delante de Dios no tiene excusa. Claro que el juicio, la demanda de Dios, no va a ser igual para nosotros que tenemos la Biblia, leemos la Biblia, comprendemos, nos han predicado. No va a ser igual la demanda para nosotros que para un analfabeto que nunca salió del monte y que nunca aprendió a leer y que nunca nadie le predicó. Dios siempre que va a juzgar a los hombres, lo va a juzgar de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a la luz que tenga acerca de Dios. No va a pedirle, ¿no es cierto?, peras al olmo, no va a pedirle uvas a los cardos. Es decir, que la demanda de Dios va a ser de acuerdo al conocimiento. Por eso decía Pablo, mejor me hubiera sido no conocer, ¿no? Es decir, el conocimiento trae responsabilidad delante del Creador. Más conocemos, más responsabilidad tenemos, ¿no? En el día del Señor. Pues no vamos a poder decir yo no sabía. No, a mí nunca me predicaron, yo nunca leí la Biblia. Yo no entendía la Biblia. No lo vamos a poder decir porque Dios nos ha dado la oportunidad de tener conocimiento, ¿no? Pero no puede demandarme a mí, ¿no? ¿Cómo le va a demandar a un aborigen allá en el monte que nunca fue a la escuela? ¿No? Para él, el mensaje para el aborigen es el río donde pesca, el sol que le calienta, la leña que saca de los árboles para cocinar su comida, la semilla que planta y germina. Ese es el mensaje para esa persona. Y si él en ese mensaje no le dio gloria a esa fuerza creadora, llámele fuerza, poder, gran espíritu, como le llaman los indígenas, como le llame. Si él no adoró ese poder creador en su ignorancia, no tiene excusa delante del Señor. En el día del juicio no tendrá excusa. Bien, entonces queremos decir que la existencia de Dios está establecida por la razón. Hay una cantidad de argumentos que, aunque no se pueden aceptar como prueba concluyente de la existencia de Dios, sí al menos se pueden considerar como prueba que la corroboran, ¿no? Decir que la razón no está reñida con la fe. Algunos piensan que la fe no se puede razonar. Se puede, podemos razonar la existencia de Dios, podemos razonar el plan de Dios, podemos razonar las enseñanzas bíblicas, se puede razonar, ¿no? Dios nos dio una mente, una inteligencia, y las cosas de Dios no están en oposición a nuestro razonamiento. Podemos razonar las cosas de Dios. Yo siempre digo que las enseñanzas, porque yo nací, me crié en las asambleas de Dios. Y la asamblea de Dios, estábamos hablando con el hermano que también conoce, ellos no dan razón de lo que creen, de lo que practican, no dan razón, nunca. Usted no puede a un pastor de la asamblea preguntarle por qué motivo, ¿no es cierto?, me tengo que casar y no me puedo acompañar. ¿Por qué motivo no me puedo divorciar? ¿Por qué motivo no puedo tomar cerveza? ¿No? Porque la respuesta va a ser porque es así, ¿no? Ellos tienen una circular de doctrina, la reparten para la gente, pero no explican, no le dan razón, ¿no?, de por qué. Y yo entiendo que la persona tiene que comprender lo que va a hacer, porque no somos una secta a donde se nos impongan las cosas. Una secta, por eso se llama secta, porque se imponen las cosas y punto, es así. No, sino debemos razonar. Si la doctrina de la iglesia dice que la mujer debe criar su cabello, que no puede teñirse, que no puede encresparse, que no puede emparejarlo, la mujer cristiana,
debe, antes de poner en práctica esta enseñanza o esta doctrina, debe entender por qué. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo que yo como mujer no puedo tocar mi cabello? O yo como varón tengo que cortarme el cabello regularmente y no puedo andar melenudo. Porque el varón, contrario a la mujer, debe cortarse regularmente, ¿no? No puede andar melenudo. Entonces, si a mí me gusta el cabello largo, ¿no? Había un tiempo que era moda, ahora se fue la moda esa, no va a haber ninguno con cabello largo, ¿no? Están todos peladitos, ¿no? Pero había un tiempo, años luz allá, donde todos los varones andaban con los pelos. Algunos de nuestros obreros vinieron al Señor así, con una melena mejor que una mujer, ¿no? Porque era la moda o era la costumbre, o era la tendencia, todo el mundo, ¿no? Después pasó, las modas van y vienen. Pero si a mí me gusta, ¿no?, el cabello largo, y ahora vengo a la iglesia y se dice que hay que cortar, que el varón tiene que cortar regularmente, que no puede tener cabello largo, yo quiero entender, comprender cuál es la razón, ¿no? Si yo voy a dar el diezmo, yo quiero entender por qué tengo que dar el diezmo. Pero la mayoría dice es así. ¿Pero y por qué es así? ¿Por qué es así? A mí me pasó cuando era nuevo porque yo quería saber que me dieran razón de todo. Y a mí, pastores, nunca, ¿no? Dios después me empezó a dar luz y me convertí en un ávido lector de las Escrituras, un amante de las Escrituras, y el Espíritu Santo empezó a iluminarme, a darme luz, comprensión. Pero parte de mis pastores, usted le preguntaba y dice, no, es así. ¿Pero por qué es así? ¿Y por qué es así? ¿No? Porque así se practicaba antes y así practicamos ahora. Pero yo quiero entender cualquier cosa que yo tengo que hacer para Dios, yo la quiero entender. Por eso digo que la razón no está reñida con la palabra de Dios y con la fe, ¿no? Bien que la razón tiene más que ver con el intelecto y la fe tiene que ver más con las cosas que no se ven, las cosas que no son materiales, pero no por eso una contradice a la otra. Las cosas de Dios se deben razonar. Y cuando la persona entiende, cuando yo lo razono, yo lo entiendo, ¿no es cierto? No importa en qué congregación yo voy, no importa qué pastor yo tenga, y a veces tampoco importa qué se enseña, ¿no? Porque hay tanta diversidad de enseñanza. Pero si yo razoné lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, yo vaya donde vaya voy a seguir guardando, ¿no? A nosotros nos pasa, ¿no? Mujeres, hombres que están años en la congregación, un día se enojan, ¿no?, y se desparraman, se van de la iglesia. Y usted al otro día le va a ver, si es una dama, pintada, con arete, con pantalón, cortó el pelo, pintó la uña, ¿no? 2 días allá en Misiones venía una hermana, tenía un cabello hermoso, creyente, fiel, y venía con pantalón toda teñida, toda llena de aro, la boca colorada, los ojos verdes. No se sabía si era una rana o una persona. Bueno, vino allí y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Digo, la verdad, me disculpa, yo soy la hermana fulana. Y me asombré, digo, ¿pero qué le pasó, hermana? Bueno, había un tema allí con el obrero, se escandalizó y se fue al mundo. Pero lo primero que hace cuando va al mundo es desparramarse, ¿no? Entonces yo saco la conclusión que esa persona nunca entendió lo que le agrada a Dios. Porque yo puedo enojarme con el pastor, puedo enojarme con la iglesia, irme de la iglesia a otra iglesia, pero lo que yo sé que le agrada a Dios y que yo razoné que es bueno porque me trae bendición a mi vida, me trae, ¿no es cierto?, la comunión con el Señor, que Dios está agradado conmigo, yo vaya donde vaya y encuentre lo que encuentre, yo practico lo que aprendí. Yo siempre cuento que tuve casi 1 año sin congregación. Cuando salí de la congregación que pertenecía y fundé este ministerio,
Hubo un año de transición que me quedé sin pastor y sin iglesia. Pero yo seguí diezmando y no me tomé ninguna cerveza, ni me tomé ningún vino, ni me fue ningún boliche a sacudir el esqueleto. Yo seguí guardando todo lo que había aprendido, junto con mi esposa, mis hijos que eran chicos, hasta que, bueno, Dios me llamó a fundar este ministerio en el año 80 y todos esos diezmos que yo tenía guardados los entregué en la tesorería. Cuando tuvimos el tesorero, la primera plata que hubo fueron mis diezmos, que yo venía guardando hacía un año, ¿no? Porque yo entendí que es un propósito con Dios. Entendí la bendición que hay en hacer este propósito con Dios. Entendí el resultado de eso. Lo razoné, lo comprendí y lo experimenté, ¿no? Porque las cosas de Dios hay que experimentarlas también, ¿no? Y el Señor desafía porque dice, probame en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. El Señor te hace un desafío, que lo pruebe, a ver si funciona, ¿no? Entonces, yo probé, funcionó, razoné, entendí que es justo que Dios, si me bendice y me prospere, demande, ¿no? Como me demanda el gobierno, es justo pagar los impuestos. Jesús dijo, hay que darle al gobierno lo que es del gobierno. ¿Por qué motivo? Porque tenemos iluminada la calle, nos hacen asfalto, acá hicieron el asfalto, no nos cobraron nada, pasa el recolector de residuos, ponemos la bolsita ahí, se la lleva, ¿no? Si no tendríamos que hacer un hoyo o quemar por el fondo, ¿no? Tenemos la policía que pasa el patrullero, en fin, tenemos servicios de hospitales que son gratuitos, tenemos escuela para nuestros hijos que son gratuitas, todo eso se consigue pagando los impuestos. Entonces, un cristiano entiende que es correcto pagar los impuestos. A veces son excesivos, porque a veces son hasta extorsivos, porque se va más de la mitad del sueldo, se van impuestos, directos e indirectos. Pero comprendemos, razonamos, que si yo quiero tener iluminada la calle, yo quiero tener seguridad para mis hijos, yo quiero tener asfalto, yo quiero tener escuelas, quiero tener hospitales, quiero tener una avenida, ¿no es cierto?, con transporte, que pues, espero el colectivo y me lleva. Eso hace falta plata. ¿Y de dónde va a salir la plata? De los impuestos. Entonces pagamos los impuestos. Ahora, razonando las cosas de Dios, ¿no? Hay que mantener un culto, hay que mantener templos, hay que pastores, predicadores, hay todo un sistema, ¿no?, que nos permite tener un lugar para adorar a Dios, tener calefacción, tener un aire acondicionado, tener un banco cómodo. No, todo esto demanda dinero. ¿Y cuál es el dinero? Porque el Señor dice, trae el diezmo al tesoro, al alfolí, y haya alimento en mi casa. Está hablando que en la casa de Él, en la iglesia o el templo o lo que fuere, haya lo necesario. No dice que haya comida, porque algunos dicen eso para darle comer a los pobres. ¿Sí? ¿Y quién paga los alquileres? ¿Quién paga los servicios de los templos? ¿Quién paga la limpieza, los artículos de limpieza? Hasta para que la gente vaya al baño se necesita una toalla y papel higiénico en cada baño. Y eso es plata, ¿no? En lugar que se tiene que mantener, porque si no se viene todo abajo, hay que hacer reparaciones, hay que hacer arreglos, montón de cosas. Ahora estuvimos allá en la provincia de Misiones, yo trabajé todos los días junto con Mario, arreglando, cambiando luces, cambiando canillas, porque lamentablemente el obrero es un joven que no tiene experiencia y va al baño, la canilla pierde, va al depósito, allá no anda, va en la cocina no se prende, y estuvimos gastando plata en la ferretería y arreglando, ¿no? Y cuántas más cosas hay para arreglar, para tener una comodidad mínima. Y eso dijo el Señor, haya alimento en mi casa, haya los recursos de la iglesia, porque el Estado no nos da, el Estado sostiene la iglesia romana, pero no sostiene los otros cultos. Entonces, ¿cómo sostenemos nuestro culto a Dios? ¿Con qué recursos, no? Con las ofrendas, con los diezmos. Entonces, si el gobierno necesita recursos para
la seguridad, la limpieza, también la iglesia necesita recursos para mantener el culto a Dios, ¿no? Entonces uno razona, yo entendí que es correcto, entendí que es bueno, que así como pago mi impuesto, debo pagar mi diezmo al Señor. Y hice un propósito, cuando me convertí, y hace 50 años que lo practico, ¿no? Y vi el resultado, además, experimenté que hay resultado. Dios prospera, Dios bendice, Dios nos cuida. Bien, pero vuelvo a decir, todas las cosas tienen que ser razonadas, usar la razón. Decía que hay una cantidad de argumentos, y si no hay pruebas concluyentes de la existencia de Dios, al menos hay pruebas que corroboran la existencia de Dios. Vamos a mirar algún texto, Romanos 1. Algunos textos los va a tener igual todos los textos en las páginas, en la carpeta, Romanos 1, versículo 19 al 21, que dice así: porque lo que de Dios es, se conoce, porque a ello mismo es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, ¿no?, que no se pueden ver, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, antes se desvanecieron en su discurso, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Es decir, las cosas creadas no manifiestan el poder y la divinidad, la grandeza del Creador. Porque la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, ¿no?, una explosión en el universo, y allá, ¿no es cierto?, primero eran unas bacterias y la bacteria le creció colita y se transformaron en renacuajos, y los renacuajos les salió pelo y patitas y salieron del agua. Eso es imposible de sostener por la razón, por la ciencia, ¿no? Porque si usted, ¿no es cierto?, ahí tenemos un celular que está grabando, ¿no? Agarramos todos los componentes de ese celular, esos microtransmisores, ¿no?, todos esos componentes tecnológicos, la carcasa, la pantalla, todo, ¿no?, la batería, y ponemos todo adentro de una caja y esperamos que salga un celular dentro de algún tiempo, ¿no? O ponemos todas las piezas de un reloj adentro de una caja y esperamos que dentro de un tiempo aparezca un reloj armado. Nunca va a ocurrir, jamás va a ocurrir. No se van a juntar las piezas y acoplar y empezar a marcar la hora. No sucede. Y esa es la teoría de la evolución, que se fueron acomodando las cosas, fue evolucionando, y primero era un renacuajo, después era un sapo, después era que le creció pata y pelo, un día le salió pluma y voló, y de repente era un mono caminando, y el mono se hizo hombre, se le cayó el pelo y se enderezó. El primate, ¿no? Esa es la teoría de la evolución. Aceptar esto es la ignorancia completa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no pueden ser producto de la casualidad, ¿no? En el organismo, en el diseño del cuerpo humano, en el universo, no respiraríamos oxígeno si Dios no hubiera hecho el reino vegetal. El reino vegetal se consume el dióxido de carbono, que es venenoso, y lo transforma en oxígeno. Entonces hay una fábrica de oxígeno para los seres vivos, creada por el Creador. Está produciendo continuamente, ¿no?, oxígeno, tragándose el veneno y transformándolo en oxígeno. No, eso ya es una maravilla increíble del diseño de Dios, para mantener a las criaturas vivas que respiran oxígeno, ¿no? Es increíble que un animalito como el pez pueda respirar bajo del agua, porque tiene otro sistema, no tiene pulmones,
tiene branquias y filtra el oxígeno. Yo siempre tuve peces, tengo pecera y me encantan los peces de colores, ¿no? Y si usted no le moviliza el agua pierde el oxígeno y los peces aparecen todo panza arriba. Porque el pez necesita tomar con las branquias, filtra el oxígeno del agua. Entonces el agua para oxigenarse tiene que moverse. Por eso se le pone un aparatito que larga burbuja, ¿vio? Las peceras, porque oxigena el agua para que los peces no mueran. En un lugar grande o una laguna o un río, las mismas corrientes producen oxígeno. Las mismas corrientes marinas, el mismo movimiento, la caída de la lluvia, ¿no? Los movimientos del agua, a veces esas cascadas que se forman naturales entre las piedras, oxigenan el agua y no necesitan un aparato. Pero en una pecera, en un acuario donde el agua está quieta, si no le pone un aparato, los peces vivirán un mes, 15 días, y después aparecen todos flotando, porque se murieron ahogados, no tienen oxígeno. Ahora fíjese el creador hacer un animalito, ¿no?, que pueda respirar bajo del agua. Hizo animales que pueden vivir bajo la tierra, hizo animales que pueden vivir volando en el cielo, hizo animales, microbios y bacterias que viven hasta, dice, dentro de los volcanes. Se ha descubierto en las Antártidas con temperaturas extremas, se ha encontrado sistema de vida, ¿no? ¿Y eso quién lo puede hacer? La casualidad, el Big Bang, la evolución. Hubo renacuajos que en vez de convertirse en sapitos, se convirtieron en especies para vivir en la Antártida, con 60 grados bajo cero, ¿no? Tiene que tener una mente voladora para aceptar esto, ¿no? Sin embargo, esto se enseña en las escuelas y esto cree la ciencia y eso se da por sentado, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, allí está diciendo que las cosas creadas están hablando de ese creador. Vamos a leer ahora en Job 32:8. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Sabemos que la vida del hombre, bueno, algunos se enojan porque yo me desvío, ¿no? Pero en las desviaciones mías comparto conocimiento, ¿no? Comparto lo que Dios me ha mostrado y sirve, ¿no? Sirve, aunque no esté en la letra de la asignatura, ¿no? Yo soy, y lo digo para las redes porque muchos me han preguntado, y lo voy a decir abiertamente y públicamente, yo estoy en contra de la donación de órganos. No se asuste. Si un hijo mío necesitara un riñón, necesitara un pulmón, necesitara un ojo, yo se lo daría. En vida. Estoy a favor de la donación en vida. Que usted puede salvar a un ser querido donándole, porque Dios ha sido tan sabio que algunos órganos nos dio doble. Nos dio 2 orejas, 2 ojos, 2 pulmones, 2 riñones, ¿no? Algunos son únicos, como el corazón. Eso hay que cuidarlo bien cuidadito porque tenemos uno solo. Pero algunos son doble. Y la persona puede vivir con uno. Podemos andar con un solo ojo, podemos oír con una sola oreja, podemos vivir con un solo riñón, con un solo pulmón podemos respirar, podemos andar con una sola pierna, podemos hasta trabajar con un solo brazo. Nos puede faltar un dedo, tenemos 10, nos quedan 9. No, Dios ha sido sabio, ¿no? Le ha dado en los huesos, incluso en el cuerpo humano, casi todos son dobles. Unos para el lado derecho y otros para el lado izquierdo. Entonces, si yo tengo doble y mi hijo se muere porque
no tiene un riñón que le funcione, yo puedo donar uno y le salvo la vida. Y yo sigo viviendo con uno, porque tengo dos, ¿entiende? Pero lo que yo estoy en contra es la donación en muerte, que ahora es obligación en Argentina, que el que no aclara es donante obligado. Y no aclara que no, usted le pasó un accidente y le pelan todo y los familiares le van a velar la cáscara, porque le sacan todo lo que se puede sacar. ¿Por qué estoy en contra? Porque la muerte para la ciencia no es la muerte para el cristiano. Yo entiendo la muerte, y acá lo dice Job, que el Señor dio espíritu al hombre. La muerte del hombre ocurre cuando Dios saca el espíritu. Yo lo he comprobado a lo largo de los años asistiendo a enfermos terminales, enfermos que en estado vegetativo, lleno de manguera, que los médicos dicen, está muerto. Yo oré por un chico que estuvo 4 años en estado vegetativo. Le agarró el virus de las ratas, no sé, el antra me parece que se llama, si no me equivoco, no me falla la memoria. Estaba acomodando unas maderas y se le pegó ese virus del orín de las ratas y quedó en estado vegetativo, conectado con manguera. Todo con manguera. Respiraba, el corazón funcionaba con aparatos. Él era un vegetal, ¿no? Y yo fui a orar por él, porque mi hijo era conocido de él y me pidió que vaya a orar, fui a orar en el hospital. Él estaba había que alimentarlo por una manguera, ¿no? Y con suero. Él no hablaba, no abría los ojos, no movía las manos, los pies, nada. Y los médicos dijeron tiene muerte cerebral, porque el encefalograma, cuando le ponen todos los equipos acá en la cabeza, marca una línea recta. Quiere decir que el cerebro no tiene actividad. Entonces, ellos declaran cuando el cerebro no tiene actividad, no importa que el corazón bombea, ¿no? Y respira con una máquina, pero cuando hay la línea del encefalograma es recta, ellos dicen está muerto. Y si la familia autoriza a desconectarlo, ¿no? Le sacan todos los órganos para donar, porque está muerto para la ciencia. Ahora, para mí, siervo del Señor que conozco la Biblia, para mí, mientras que el espíritu está dentro del cuerpo, no está muerto. Tal así que este chico, después que lloré, abrió los ojos, despertó, ahora está trabajando con su familia, normal, ¿no? Y él cuenta que todos esos años que él estuvo en estado vegetativo, que la línea de su cerebro era recta y los médicos decían está muerto, él escuchaba todo y hasta a veces veía todo lo que ocurría en la habitación. Lo que la madre venía y lloraba al lado de él, lo que la madre le cantaba, le leía a veces un libro, todo, hasta vio los enfermeros que lo maltrataban, vio los enfermeros teniendo sexo en la habitación de él, entre ellos. Allí, él lo vio, y él dice que cuando se le caía la mano, o la enfermera le acomodaba y la mano se caía de la cama a donde él estaba, así que la mano se le acalambraba y le agarraba un dolor terrible, y él dice que en su conciencia, ¿no? Él pedía por favor a Dios que alguien se diera cuenta de la mano y se la levantara, ¿no? Porque dice que no aguantaba el dolor cuando la mano se le caía para un costado. Todo eso él cuenta después que salió. Para los médicos estaba muerto, para Dios no. Porque Dios no se había llevado el espíritu de él. El espíritu de él estaba ahí. Yo como creyente entiendo que la vida del ser humano no está en el cerebro, no está en la sangre, no está en el corazón. La vida del ser humano, y lo dice la Biblia, es el espíritu que Dios puso dentro. Y cuando Dios retira ese espíritu, ahí estamos muertos.
Entonces, ¿por qué yo soy en contra de la donación de órganos? Porque a lo mejor nos suceda un accidente y quedamos enganchados con las máquinas y las mangueras y el médico diga está muerto, ¿no? Y le sacan los órganos y no está muerto. ¿Me entiende? Yo tengo esa contradicción con la ciencia, que para mí la muerte es diferente que para la ciencia. La ciencia, como no sabe de espíritu, no cree tampoco que haya algo así dentro del ser humano. Entonces la ciencia mira cerebro, corazón, pulmones. Cuando esto deja de funcionar, dice está muerto. ¿Y cuánta gente en estado vegetativo, años, un día despertó? ¿No? ¿Cuánta? Usted debe conocer casos. Yo he conocido muchos casos por medio de haber orado por esta gente. Gente que estaba años en un vegetal. Le daban vuelta, le lavaban, vegetal. Y que muchos decían, incluso familia que ha autorizado a desconectarlo. Porque los médicos dicen, desconéctelo, está muerto. Y lo han desconectado y no se murió. Siguió viviendo o no conoció casos así. Le sacaron todos los aparatos y no se le murió nada. ¿Cómo es el tema? Si para los médicos estaba muerto y dijeron sáquenle todo porque está muerto. Le sacan todo, la familia autoriza lo que se llama la muerte digna, que es una ley que se aprobó en Argentina, no sé si usted sabe. La muerte digna. No la eutanasia que hay en otros países, pero sí la muerte digna está aprobado acá en nuestra nación. ¿Qué es la familia? Decidir que no le sigan operando, que no le sigan abriendo, que no le sigan poniéndole sonda, sino que lo dejen. Le desconecten, le saquen todos los medicamentos y que se muera. Pero para sorpresa de la ciencia, muchos que hacen esto no se muere nada. ¿Me entiende? Hago esta aclaración porque estamos en este punto en el estudio. Vamos a leer Hechos 17, 28. Ahora en vida el que quiera donar es dueño de hacerlo. Porque puede hacer una caridad, una misericordia con alguien compatible y salvarle la vida, ¿no? En vida lo quiere hacer una madre, un padre, lo puede hacer. Pero yo tengo, aparte si usted quiere donar en muerte, también es dueño. Yo digo, yo tengo mis limitaciones en ese sentido, ¿no? Que dudo que cuando la ciencia me declare muerto, sea verdad que esté muerto. Porque la muerte para el creyente pasa por otro lado, no pasa por el corazón, no pasa por el cerebro, no pasa por los pulmones. Pasa por otro lado. La muerte del creyente pasa cuando Dios retira el espíritu. Ahí sí estamos muertos. Se lleva el espíritu o se va al infierno si es un incrédulo y ahí el cuerpo se queda muerto. Ahí sí. ¿Me entiende? Bien. Vamos a leer Hechos, dijimos 17, el 28 y el 29. Dice así. Porque por Él vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de artificio de imaginación de hombre. ¿No? Quiere decir, si nosotros vivimos, nos movemos, respiramos, andamos, somos por causa de Dios, porque somos linaje de Dios, hemos sido hechos, diseñados a la imagen y semejanza de Dios. ¿No? Ahora, siendo nosotros a la imagen de semejanza de Dios, ¿cómo podemos estimar que Dios pueda ser representado por oro, por plata, por madera, por una escultura, por un arte de un artesano? Que podamos tratar de
estimar que Dios sea así, cuando el creador del oro, de la plata, las piedras preciosas, de la madera, del mármol, es el creador de nosotros? Y vamos a agarrar un pedazo, dice por allá la Biblia, ¿no? Agarró madera, se hizo un asado, comió, y después con el pedazo que le sobró, se hizo un dios, lo puso arriba una repisa y lo adoró. Con la misma madera que hizo la comida, se hizo un dios, ¿no? Esto ofende, esto es la idolatría que ofende a Dios. Porque Dios no puede ser representado por la creación, por las cosas que Él creó. Por la artesanía de alguien que haga una figura o le dé una representatividad, ¿no? Ni siquiera la cruz. No tenemos cruz. Hoy cuando volvíamos de misiones pasé por una iglesia evangélica que tiene un semejante cruz en el frente. ¿Sabe que la cruz es un instrumento de tortura, de muerte? ¿No? Como la horca, como la guillotina, como la silla eléctrica. ¿A quién se le ocurriría poner una guillotina en el frente del templo? La guillotina fue la pena capital allá por el siglo XVI. ¿No? Los reos condenados a muerte, el verdugo con una capucha bajaba la cuchilla, ponían la cabeza ahí, lo ataban, ¡pum!, la cabeza entre un canasto. Era el instrumento de la pena capital, ¿no? Hoy tenemos la inyección letal, la cámara de gas, en algunos estados, en algunos países está aprobado, la silla eléctrica. Entonces los reos condenados a muerte, ¿no? Se los coloca allí en una silla y se los electrocuta. En otro se le pone una camilla y le pasan unos químicos por las venas que le mata. En otro le meten, como eran los nazis, en una cámara y le mandan gas y mueren como ratas, ahogados. Ahora, esos instrumentos de pena capital, ¿no? Una guillotina, una horca, había un tiempo que se ahorcaban a los reos. Se hacía un patíbulo, una horca, un lazo corredizo, se abría una trampa bajo los pies y ¡bum! Le quebraba el espinazo y quedaba con la lengua afuera. Ahora, ¿quién podría colocar el dibujo o la figura de una horca en el frente de una casa? O una guillotina. Bueno, eso era la cruz en el tiempo de Roma. Un instrumento para la pena capital. Los reos condenados a muerte por delitos se les clavaban la cruz y se dejaba ahí hasta que se morían. Ahí fue clavado Cristo. Entonces la cruz, déjela para el cementerio, a donde indica un muerto. Se pone una cruz porque ahí abajo hay un difunto. Símbolo de maldición es la cruz. Dice la Biblia, maldito aquel que es colgado en un madero. Dice la Biblia que Cristo se hizo maldición por nosotros, porque estaba escrito que todo aquel que era colgado en un madero quedaba maldito. Entonces la cruz es símbolo de maldición. ¿Por qué tener una cruz en el cuello con una cadena? ¿Por qué tener una cruz en el llavero o una cruz? Bueno, yo soy artesano y antes de venir al Señor yo fabricaba artesanía y vendía. Y entre esa artesanía hacía los rosarios gigantes de madera, ¿no? Con bolillas de madera torneada. ¿No? Vio que tiene bolillita el rosario. Lo hacía y con una cruz grande de bronce y eso se colgaba de adorno en el respaldo de la cama. Yo tenía uno y vendía. Y tenía en el taller cantidad de eso. Cuando me convertí, tiré todo. ¿No? Pero, ¿quién puede, ¿no es cierto?, pensar que eso representa a Dios? Un instrumento de maldición, un instrumento de tortura. Que Cristo estuvo ahí, pero unas horas después lo descolgaron. Ni siquiera quedó adentro de la tumba.
resucitó, se fue al trono de Dios, está en el tercer cielo. No, él estuvo unas horas porque era el instrumento para matar a los reos. Acuérdese que fueron 3 crucificados, dos delincuentes y Cristo en el medio. Porque ese día había ejecución y 3 estaban condenados. Y los 3 fueron ejecutados, ¿no? Y Cristo fue ejecutado. Si hubiera estado, en ese tiempo hubiera estado la silla eléctrica, a Cristo lo hubieran electrocutado. Y a los ladrones. Si hubiera estado la horca, lo hubieran ahorcado a los 3. Pero en ese tiempo era la crucifixión. Entonces, poner una cruz en el frente de una iglesia, poner una cruz en la plataforma, es símbolo de maldición, de muerte. Y en la iglesia no tiene que haber muerte, tiene que haber vida. Porque Cristo está vivo, ¿no? Y servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Esos dioses están muertos porque ese rosario que yo fabricaba había que colgarlo en un clavito y limpiarlo con un trapo, pues se llenaba de telaraña. No como la iglesia romana, ¿no? De vez en cuando hace lindo día, sacan a dar una soleada a la Virgen. La cargan allá arriba unas varas y le sacan a tomar sol y toda la gente va ahí atrás con los rosarios. ¿No? Porque sola no sale nunca de adentro de la capilla. Entonces la tienen que sacar de vez en cuando para que no se llene de musgo. Porque si no le limpian se llena de musgo, agarra la humedad. Entonces, eso no es Dios. Esto está diciendo cómo, dice el escritor, era Lucas, el escritor de Hechos, ¿no? Dice, ¿cómo pueden pensar en esa ignorancia que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura, aún sea de brillante la escultura? El brillante lo hizo el Dios, lo creó Dios. Bien, otro texto, Romanos 1:23. Dice así: trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de ave y de animales de 4 pies y de serpiente. Pensaron que Dios es eso, porque algunos adoran la serpiente, animales de 4 pies. Y escultura, imagen de hombre, porque una virgen, un santo es la cara de un hombre a la idea del artista, que ni siquiera se asemeja a la realidad porque no había foto. ¿Quién sabe cómo era Jesús? ¿Hay algún relato que nos diga si era flaco, cuánto pesaba, cuánto medía? ¿Hay algún relato en la Biblia que nos diga si era trigueño, era rubio, tenía ojos verdes, ojos azules? Todos los Cristos que usted pueda ver por ahí y vírgenes son imaginación del artista. Y usted va yo un día estaba haciendo tiempo en la capital y la catedral allí en Plaza de Mayo estaba abierta. Y entré, pero nunca había entrado a curiosear. Y ahí están los altares, ¿no? Donde la gente entra y se arrodilla y todo altares, toda la vuelta a la catedral. Y yo encontré dentro de la catedral por lo menos una docena de Cristos diferentes, ¿no? En cada lugar había un Cristo diferente, pelirrojo, con rulito, con pelo lacio, algunos rubios o ojos azules, otros ojos verdes, algunos narigón, otros más flacos, otros más gordos. Yo digo, ni se han puesto de acuerdo para tener uno solo. Porque yo me voy acá y tengo un flaco de rulo, me voy allá y tengo uno de pelo lacio, ¿no? Nadie sabe cómo, un día lo vamos a ver a Cristo como realmente es. Pero ahora todo lo que circula, incluso en el ambiente evangélico, porque usted se va a la iglesia, a las librerías evangélicas, le van a dar un póster de la Santa Cena con los 12 apóstoles grandes, así para poner en la pared. Ahí está Cristo, Pedro, Juan, Mateo, todos los apóstoles, los 12, Judas. No,
pero ninguno, hágase la idea, que se parece al verdadero. Porque no hay evidencia, no hay, ¿no es cierto?, ningún rastro que nos digan si eran rubios, gordos, petizos. De Pablo lo hacen peticito, lo hacen... y ¿quién sabe cómo era Pablo? No había fotografía, no había registro de qué conformación física tenía. Entonces todo lo que usted vaya a ver en la librería evangélica inclusive es imaginación de un artista, de un dibujante, que le llevaron allá un libro y le dijeron: ilustrame este libro, poneme a los apóstoles, acá poneme a Jesús en la barca. Y usted se va allá o se compró el póster y se lo pone allá en la casa y está siendo un idólatra. Porque no tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver con el Señor. Para empezar le doy un dato, y ya termino porque ya viene Pablo. Le doy un dato. Ninguno de los apóstoles, ni Jesús mismo, tenía cabello largo. Ninguno. Sí, barba, porque la barba es honrosa para el judío. Y todo judío, hasta el día de hoy, usted conoce a un judío por la barba y la guadeja. ¿A dónde vio usted un judío peludo? Vaya a Once, vaya a Flores. Hermana va a comprar ropa en Flores. ¿A dónde usted vio un judío melenudo? No hay ninguno melenudo. Sí, se dejan las guadejas, que esa es la tradición del judío ortodoxo, dejarse acá dos rulos que le caen para los costados. Y la barba en el hombre judío desde que le crece. Porque es una honra, es un distintivo varonil del judío, de la cultura oriental. Seguramente Cristo y los apóstoles tendrían barba, pero cabello largo como están entonces, ninguno. ¿Sabe por qué ninguno podía tener cabello largo? Porque Pablo va a decir: vergonzoso es el varón que cría cabello. Y Pablo fue contemporáneo de Jesús. A Pablo se le apareció Jesús. Ahora imagínense, yo lo conozco a Jesús con una melena por acá, ¿no? Con unos rulos así mejor que una nena. Y después yo en la iglesia enseño: una vergüenza el varón que cría cabello, porque está afrentando a Dios. El varón que cría cabello, dice la Biblia, Pablo enseñaba, Pablo no yo, enójese con Pablo. Pablo dice: el varón que cría cabello es vergonzoso y afrenta su cabeza. ¿Sabe cuál es la cabeza del varón? Cristo. Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, si yo me dejo el cabello largo, afrento a Cristo. Ahora imagínense si Cristo era melenudo, Pedro era melenudo, Lucas era melenudo, como le pintan. Y lo tenemos al loco de Pablo diciendo: usted va a afrentar a Cristo. Usted es vergonzoso, ese cabello largo, tiene que cortar. Eso enseñaba Pablo. Y todo el mundo conocía a Cristo. Y si ellos tenían cabello largo, ¿cómo va a enseñar esto? Nunca. Porque a lo primero que estaba escrachando y golpeando era a los compañeros y al Señor. No se puede enseñar. ¿Por qué no nuestros obreros tienen que diezmar? Porque cuando yo hablo del diezmo, yo no quiero tener un anciano allá que me está resistiendo porque no le gusta diezmar. Entonces yo quiero poder enseñar y que por lo menos los que están acá arriba digan amén, amén, ¿no? Dios le bendiga. Amén, hermano, damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo, por la palabra, porque tú nos das luz y entendimiento. Hágalo con los hermanos y amigos de las redes que nos acompañan en estas noches a través de los medios de comunicación. Tu bendición sea en sus vidas allí donde están en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.